López Obrador nunca fue un presidente, fue solamente un merolico, mentiroso, pendenciero, inepto y corrupto, que se alió a las bandas del crimen organizado, que empoderó a todos los delincuentes que actualmente dominan en todo México y que aumentó enormemente la corrupción. Todos los gobernadores de Morena y López Obrador y actualmente Claudia Sheinbaum, todos son terriblemente corruptos. Cuando Obrador llevaba un año de gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial, no opiniones de periodistas ni de opositores, no, órgano oficial dijo que la corrupción en el primer año de gobierno de López Obrador aumentó más 50% más a la que tuvo el gobierno de Peña Nieto, al que tachó de terriblemente corrupto. Si aumentó la corrupción, al que consideró corrupto, pues que sí que la corrupción que llevó López Obrador fue muchísimo más. Y las instancias internacionales como Transparencia Internacional, World Justice Project, la Auditoría Superior de la Federación y el mismo INEGI dijeron claramente con cifras y con datos que en México la corrupción aumentó tanto que México quedó entre los 5 países más corruptos del mundo con López Obrador. Pero, como dije hace rato, Obrador nunca fue un presidente, fue un propagandista mentiroso de logros que no tenía, pero fue un propagandista tan astuto que logró idiotizar a los mexicanos, que bien saben la mayoría de los mexicanos que la corrupción aumentó, pero que los idiotizó tanto que lo niegan o tratan de negarlo. También el discurso tan mentiroso, pero como de enfermo mental, de López Obrador, dijo que la delincuencia había disminuido, cuando las cifras oficiales del mismo gobierno de López Obrador demostraban que habían habido más de 200,000 homicidios en su gobierno, cuando en gobiernos anteriores, como el de Peña Nieto y el de Felipe Calderón, en el de Calderón ni la mitad nada más de homicidios tuvo, porque Obrador tuvo el doble de homicidios que tuvo Felipe Calderón, cuando criticaba Obrador enormemente a Felipe Calderón diciendo que había convertido en un cementerio a México, cuando las cifras de asesinatos, de delincuencia que tuvo López Obrador, las mismas cifras del gobierno de López Obrador decían que se había duplicado la cantidad de asesinatos. Y lo más grave, Obrador en su discurso mentiroso e idiotizador decía que la pobreza había disminuido. Pero ¿cómo puede disminuir la pobreza cuando cifras oficiales del PIB, Producto Interno Bruto, o sea, el crecimiento de un país, con datos oficiales internacionales del Fondo Monetario Internacional, dijeron claramente, y Obrador lo supo y lo dijo, que el crecimiento económico en el primer año de gobierno de López Obrador, a finales de 2019, había caído del 2.4 en el que lo dejó Enrique Peña Nieto, lo bajó al 0%. ¿Qué quiere decir? Que en el primer año de gobierno de López Obrador
ya México era el peor crecimiento económico en la historia de México, el mayor fracaso económico desde la aparición de los gobiernos sexenales después de la Revolución, desde Lázaro Cárdenas hasta López Obrador. López Obrador fue el peor presidente en la economía, el peor crecimiento económico, al 0%, que finalmente en su sexenio, el promedio anual sexenal, promedio de los 6 años, fue del menos del 1%, digamos que del 1%, porque no fue del 1%, fue del 0.9%, o sea, el 1%. Es el más bajo en la historia de México, en la historia post-revolucionaria de México. Porque todos los demás presidentes anteriores a Obrador crecieron desde el 2.4 hacia arriba. El que sí tuvo, excepto Miguel de la Madrid, que tuvo un crecimiento promedio del 1.9, arriba que la que tuvo López Obrador, que fue el único porque Miguel de la Madrid enfrentó un terremoto terrible que salió carísimo para el país, pero por una serie de situaciones, pero aún así fue mucho mejor la economía en el gobierno de Miguel de la Madrid. El peor en crecimiento económico fue López Obrador. ¿Y cómo puede reducir la pobreza si fue el peor año en crecimiento? Claro, Obrador en su discurso mentiroso e idiotizador, pero a grado ya no de mentira, sino de enfermedad mental, dijo que ese problema económico de México se debió al COVID, a la crisis del COVID, la pandemia del COVID que dio en todo el mundo. Pero es un discurso totalmente mentiroso, pero ridículamente mentiroso, porque a finales del año 2019, ya cumplido un año de gobierno de López Obrador, el PIB, Producto Interno Bruto de México, había caído al 0%, inclusive ya en el mes de enero y febrero estaba ya al menos 2%, el PIB al menos, ya ni el 0%, estaba por debajo del 0%, y la pandemia del COVID llegó a México a finales del tercer mes de marzo. Antes del COVID, México ya había caído, ya era la peor economía en la historia de México. Y él usó al COVID como un verdadero mentiroso, porque las conferencias matutinas que hizo de 5 días, de lunes a viernes durante 6 años, fueron eso que dije al principio, que no fue un presidente, fue un merolico pendenciero, fue un propagandista, comerciante de votos, porque con ese discurso totalmente mentiroso y absurdo, logró idiotizar a los mexicanos. Pero sabía López Obrador que para poderlos idiotizar, tenía que ser muchas las veces que hablara y que lo oyeran, porque estaba cometiendo tantos fracasos y tanta maldad de destrucción que requería mucho tiempo hablando para tratar de contrarrestar todo el destrozo y la destrucción y el fracaso que estaba teniendo, que lo supo desde antes de que empezara su gobierno. Ya había planeado gastarse millones y millones de pesos en una conferencia matutina, en lugar de gastarlo en comprar medicinas para tanta gente que murió y hacer obra pública que no hizo. Entonces, López Obrador, como digo, no fue un presidente, no fue un gobernante, no fue un estadista, fue un líder idiotizador, destructor de México, delincuente, que antes de su presidencia ya había dicho una vez que los ciudadanos podían robar
Si eran pobres podían robar. Dijo, claramente está grabado, todo lo que estoy diciendo está grabado. Dijo, agarren, agarren, está permitido. Y dice, voy a hablar con pastores y obispos. A ver, ¿qué se cree con la calidad divina para decirle a los obispos que no agarrar, robar no es pecado? ¿Desde cuándo robar no es pecado? ¿Desde cuándo ser delincuente es algo bueno? Claro, para López Obrador la delincuencia es algo bueno, porque dijo claramente a los delincuentes abrazos, no balazos, porque son seres humanos, como quien dice soy humanista, pero ¿qué está diciendo? Todas las personas asesinadas, todos los familiares de las víctimas están equivocados al juzgar mal a los delincuentes, porque los delincuentes son seres humanos. Claro, con esa política de abrazos, no balazos, la delincuencia se disparó al máximo. ¿Pero por qué se disparó? No únicamente por la política, por la conveniencia de López Obrador de aliarse a las bandas del crimen organizado. Y la prueba está claramente en que el Mayo Zambada, de los líderes de la delincuencia, del crimen organizado, dijo claramente que López Obrador estaba aliado a los delincuentes y que todas sus campañas presidenciales desde el 2006, 2012 y 2018 fueron financiadas por las bandas de la delincuencia. Lo dijo claramente. Y Obrador, con un cinismo de loco, porque ya cuando una persona es un enfermo mental, ya no le importa ni siquiera mostrar corrección. ¿Por qué? Porque fue 8 veces al pueblo que se llama Badiraguato a visitar a la mamá del mayor delincuente de México, el Chapo Guzmán. Hacer tratos con la mamá y con el Chapo Guzmán y con toda la bola de delincuentes de las bandas de las cárteles de la droga y del crimen. Hacer tratos 8 veces a un pueblo de tantos, de miles de pueblos que hay en México, a un pueblo, a Badiraguato, a hablar con la mamá del Chapo. ¿Y qué dice la gente que logró idiotizar a Obrador? Una persona vino aquí a decirme que me afiliara a Morena. Le digo, ¿está de acuerdo con que Obrador haya hecho tratos con la mamá del Chapo? Es que se le encontró. Se le encontró. Así nada más, se le encontró. No la fue a buscar, se le encontró. 8 veces se le encontró. A ese grado llega la idiotización que logró Obrador en el pueblo mexicano. Entonces, si el PIB cayó al 0%, sí que fuera culpa del COVID, ¿por qué Obrador, antes de ser presidente, cuando era opositor al gobierno, a los gobiernos anteriores, decía que el gobierno, el presidente, el gobernante, que no hiciera crecer a México al 4% del PIB, iba a ser un fracaso? Porque López Obrador crecería no al 4%, al 6% del PIB, del Producto Interno Bruto de México. ¿Qué pasó cuando en el primer año de gobierno López Obrador no creció al 4%, ni al 3%, ni al 2%, ni al 1%, al 0%? ¿Qué dijo López Obrador sobre el PIB? Dijo, el PIB no importa, lo que importa es la justicia económica. A ver, él usaba el PIB para atacar a los gobiernos anteriores. Y cuando el PIB en él fue el peor, no importaba. Eso es calidad moral. Tú, obradorista que me estás escuchando, ¿es calidad moral eso? Bueno, es calidad moral decir que México terminó mejor que Dinamarca en atención a la salud, cuando el principal problema o de los principales problemas que tuvo México con el gobierno, la presidencia de López Obrador, fue la atención a la salud. El desabasto de medicinas fue brutal, brutal, como nunca. Y decir
que México estaba mejor que Dinamarca, el país más exitoso en atención a la salud. Eso ya no es una mentira nada más. Es un comentario de un reverendo enfermo mental, un loco. Según índices internacionales, México, con el gobierno del Obrador, cayó al lugar 120 en atención a la salud, de los peores. Y toda la gente lo vio. ¿Y qué hizo López Obrador? Cuando los papás de los niños con cáncer se quejaban que sus hijos no tenían medicamentos, ¿qué dijo López Obrador? Que eran agitadores políticos. Eso dijo. ¿Dónde está su humanismo que tanto pregonó? Tachar de agitadores políticos porque querían medicamentos para sus hijos que murieron, que estaban muriendo por cáncer, tacharlos de agitadores políticos. O cuando le dijeron a López Obrador que habían asesinado a 5 jóvenes. ¿Y qué dijo López Obrador? Contó un chiste. Contó un chiste. Eso ya no es de una persona normal, es una persona maligna o enferma mental. Cuando el pueblo no idiotizado, que desafortunadamente Obrador idiotizó a la mayoría, cuando el pueblo no idiotizado se quejó de cómo hacía un chiste ante el asesinato de 5 jóvenes, ¿qué dijo Obrador? Es que no oyó. Claro que oyó. Entonces, ¿por qué López Obrador tuvo relativamente éxito? Porque terminó con una aprobación del 55%. Que quede claro, eso que terminó con una aprobación del 70% es falso. Son puras encuestadoras corruptas, pagadas por el obradorismo. La encuestadora México Elige determinó que la aprobación de López Obrador acabó en un 55%. Que es la encuestadora que dijo claramente que la encuesta más acertada a lo que obtuvo Delfina Gómez en el Estado de México demostraba que era esa, y otra eran las encuestadoras serias que decían el dato que él iba a ganar como por 4, 5 puntos porcentuales Delfina Gómez a la del Moral del PRI. Así fue cuando las otras encuestadoras decían que iba a ganarle como por 20, 30 puntos. ¿Qué quiere decir? Son encuestadoras pagadas. Entonces López Obrador en la economía fue el peor. Dicen que redujo la pobreza en México. Falso. ¿Por qué dice que redujo la pobreza en México? Porque con subsidios, un poquito a los más pobres mejoraron tantito. Pero la clase media en México se hizo pobre, cayó. 10 millones de clase media, de ciudadanos de clase, cayeron a la pobreza. Y 1 o 2 millones de clase pobre salió de la pobreza. Si cayeron 10 millones a la pobreza y 1 millón salió de la pobreza, cayó 9 millones, aumentaron 9 millones más de pobres. Pero él presume ese 1% que salió de la pobreza, pero no dice lo más importante, que la pobreza extrema, la que realmente vale la pena sacar de la pobreza, aumentó. 500,000 personas aumentaron en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? La gente que no tiene ni para comer. Pero, ¿por qué ese 1 o 2 millones de pobres, digamos que salieron? Para empezar, no es salir de la pobreza cuando les regalan dinero. El que deja de ser pobre es el que se gana el dinero y deja de ser pobre, no el que le regalan dinero. Pero ¿por qué López Obrador regalaba dinero? Porque es un comerciante de la política. Es un hombre tan egoísta que lo único que le interesa es tener logros él
votos, aplausos, y con un discurso mentiroso, usando 6 años casi diario hablando con mentiras y con regalar dinero, es como logró comprar votos. Pero vamos a ver cómo regaló dinero. Para empezar, quiero aclarar que las pensiones que los mexicanos están recibiendo en poco tiempo van a reducirse tanto, o ya les pueden quitar la pensión, o ya no va a haber pensiones. ¿Por qué? Porque López Obrador, para dar pensiones, que no las inventó él, que quede claro, las pensiones a viejitos se inventaron en Uruguay en el año 1919, hace casi 100 años, más de 100 años, cuando Obrador las implementó, primero en la Ciudad de México y luego en el país. Pero esas pensiones a viejitos, que todos estamos de acuerdo, toda la gente, y a discapacitados, todo el mundo está de acuerdo con las pensiones. Esas pensiones, Obrador, para darlas, ¿qué hizo? No esas, otras también. ¿Qué es lo que hizo López Obrador? Primero le robó dinero a a muchas secretarías de Estado, casi todo lo que tenían, el presupuesto. A la Secretaría de Salud le robó dinero, a Comunicaciones, Transporte, a todo, no sé a cuáles, pero sabemos que a muchas les quitó dinero. Casi la mitad del presupuesto de esas secretarías que estaban destinados a la salud, a la educación, les quitó dinero, para tener dinero y regalarlo. Porque la gente ve cuando le dan dinero, pero no ve las obras públicas y los servicios y las medicinas y todo lo que están recibiendo, y las casas y todo lo que reciben, aunque no les den el dinero. Pero la gente es tan idiota que si les dan el dinero en la mano, creen que les está ayudando. Y las otras, la educación gratuita que puso el PRI, que en los niños en las primarias, los libros de texto gratuito, los aguinaldos, todo eso no lo ven. Ven que les den el dinero. Así pasa cuando hay una campaña política. Por ejemplo, si a una persona le regalan una cubetita de plástico, es feliz, aunque tenga 20 cubetas de plástico en su casa, pero le regalan la cubetita. Este es el bueno porque me regaló la cubetita. Así era Obrador. Sabe bien que si regalaba el dinero diciendo que él la daba, ni siquiera el gobierno, sino que él daba el dinero, la gente le aplaudía por gente idiotizada. Entonces, le robó dinero a todo, primero. Segundo, destruyó todo lo que pudo. Creo que 12 subsecretarías de Estado. Destruyó 120 fideicomisos. Todo eso que destruyó fue dinero que se quedó con él. Muchísimo dinero. Todo eso es necesario, que lo que él destruyó es necesario. Últimamente destruyó los organismos autónomos. Todo eso que destruyó es necesario para que un país progrese. Se lo robó. Al robarse ese dinero, empezó a dar dinero. Obrador nunca generó dinero. Generar dinero es, ¿cómo se puede decir? Producirlo. Nunca se lo produjo. Lo que hizo es que lo agarró. Es como una persona tiene 100 pesos en la bolsa y quiere que lo quieran más a él que a otros. Se pone a regalar. ¿Qué hace la gente convenenciera? Ay, él me dio 10 pesos, me dio 100 pesos. Lo quiero más que aquel no me dio nada. Y así sabía Obrador que así procede mucha de la gente subdesarrollada. Le da dinero, pues votan por él. Pero para darlo se lo robó. Porque para dar dinero hay que generarlo. ¿Y cómo se genera el dinero? Con producción. ¿Y la producción dónde viene? De la empresa privada. Y la empresa privada es lo que más odia a Obrador, porque su modelo es comunista. En el modelo comunista la empresa privada no existe. Los empresarios son los que le dan al gobierno los impuestos, con lo que el gobierno hace la obra pública
y da las pensiones, ¿sí? Para que se den pensiones y para que haya obra pública, la construcción de esta escuela, de este hospital, de esa carretera, se requieren los impuestos de los empresarios, porque el 80% del dinero que recibe el gobierno son los impuestos de los empresarios, de la empresa privada. Pero ¿qué hizo López Obrador como comunista dictador? Hizo que las empresas, muchas empresas, se fueran, otras fracasaran, otras estuvieran a un nivel de subsistencia mínimo. Por lo tanto, el dinero que recibió el gobierno fue mínimo de las empresas. Y ya implantó su comunismo, Obrador y Claudio Sheinbaum, que ya la empresa ya no va a haber casi empresa a comparación como la que había. Entonces, hubo menos dinero, no hubo producción, no generó dinero, no hubo dinero. Se lo robó a todos lados y con eso hizo una bolsota de dinero que se puso a regalar. Y no solamente a los viejitos que todos aprobamos, a los discapacitados que todos aprobamos, sino que becas a estudiantes, que están bien las becas, pero ¿qué hay que hacer? Para dar una beca, no es que dársela a todos, una beca estudiantil, hay que darle beca a los más pobres y darle beca a los que tienen mérito estudiantil, al estudiante que se destaca por el estudio y a los pobres. Pero Obrador les da a todos, hasta a los ricos les da beca. ¿Por qué? Porque dándoles dinero lo votan por él, y por Morena, y por el PT, bola de rateros todos. Pero no solamente el dinero que agarró de todos lados, no solamente lo hizo para dar pensiones y hacer sus muy pocas obras públicas ridículas, sino para enriquecer a los funcionarios de Morena. Porque al agarrar tanto dinero público y empezar a repartirlo, como decían en el chiste, 2 para el pueblo, 1 para mí, 3 para el pueblo, 1 para mí, 5 para el pueblo, 2 para mí, y así se enriquecieron todos los de Morena. Obrador ya es de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Pero no solamente él, sus hijos ya son multimillonarios cuando no tenían trabajo. ¿Por qué se enriquecieron? Porque López Obrador les puso, para empezar, desde el inicio con dinero del erario público, porque no puede venir de otro lado, una chocolatera a uno y una cervecera al otro. Eso se llama nepotismo, pero no solamente con esos dos. A Adán Augusto López, su primo, lo puso de secretario de Gobernación, que es el puesto más alto después del de presidente de México. Le dio a su primo, el cargo de secretario de Gobernación. Y a su prima Felipa, Obrador, le dio contratos de empresas, creo que de Pemex, millonarios. ¿Por qué a su prima? ¿Por qué a su primo lo pones? ¿Y por qué a sus hijos después se metieron a obras de gobierno? Pero todo su gabinete, con un terrible nepotismo, que es la mayor corrupción, hacer ricos con dinero del país a sus familiares y a él mismo, es de la mayor corrupción. Entonces, López Obrador, ¿pero qué hacía López Obrador? Lo que dije al principio, un discurso. Obrador se dedicó a un discurso, nunca gobernó, nada más habló. Y no habló verdades, lanzó veneno, como es un venenoso escorpión, alacrán ponzoñoso. El lado negativo de escorpión lo tiene él, puro veneno. Arrojó criticando a todos los gobiernos del PRI, del PAN, a los estados del norte. Por eso se formó una alianza federalista de estados del norte del país, que se opusieron enormemente a Obrador, algo que no sucedía desde la revolución. Nunca había tenido México en más de 100 años una alianza de estados, de gobiernos de estados, contra el gobierno federal, que era Obrador.
Después se disolvió porque con pura corrupción llegaron otros gobernadores que eran de Morena y ya logró quitar esa amenaza. Entonces Obrador, con nepotismo, con corrupción, siguió avanzando y logró robarse todo. Porque Obrador, desde que es político, nunca ha ganado nada, nada lo ha ganado legalmente, nada. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no fue jefe legal. ¿Por qué? Porque no tenía los 5 años de requisito de ciudadanía y de residencia en la Ciudad de México para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y sin embargo fue candidato. Simplemente votó en 2 años antes de que fueran las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México, con credencial de tabasqueño, por Tabasco, para elecciones de Tabasco. ¿Por qué, si seguía siendo tabasqueño, por qué él compitió para jefe de gobierno de la Ciudad de México? El mismo Pablo Gómez se opuso a él. Y por la nobleza del presidente en ese tiempo, nobleza, permitió que Obrador hiciera todos los trucos y trampas, no sé cuáles, para lograr ser candidato. Entonces, no ganó, nunca fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México. Tampoco fue presidente de México. ¿Por qué? Porque todo lo que no se puede hacer en una elección para la presidencia, lo hizo. Hacer campañas fuera de los tiempos oficiales de campaña. Obrador los hizo más de, años haciendo campaña para la presidencia. ¿Que no eran campañas para la presidencia? Claro que sí. Las intensificó 2, 3 años antes de que vinieran las elecciones del 2018. ¿Se acuerda de un famoso spot de Obrador que decía que el PRI daba frijol con gorgoja, que hasta daba risa? Esa era ya una campaña presidencial. Primera violación a la ley, suficiente para que ya no fuera candidato. Segunda, fue financiado por las bandas del crimen organizado, ya lo reconocieron. Tercera, rebasó los topes de gastos de campaña como nadie. Cuarta, con desvíos de dinero del erario, como lo demostró Loret de Mola, el periodista, que le daban sobres amarillos con dinero del Estado, del gobierno del Estado de Chiapas, con el tal Velasco, del PET de gobernador, dinero a Obrador para su campaña. Todo eso, y lo peor, cuando vino la campaña misma, ya directamente, la guerra sucia que hizo Obrador fue brutal. ¿Por qué? Porque Obrador y el PT y Morena eran terriblemente agresivos y mentirosos hablando del PRI y del PAN. Pero cuando el PRI y el PAN hablaban de los errores de Obrador, habían logrado que una comisión de 3 gatos malignos dijeran que era guerra sucia, y los spots que criticaban a Obrador los quitaban, porque era guerra sucia, cuando estaban diciendo la verdad. Pero toda la agresión que le hacían al PRI y al PAN, como el PT, hasta tenían uno como letrerito que decía que los corruptos, de quién sabe qué, del PRI y del PAN, horrible, los permitían. Obrador, obviamente, con tantas mentiras, logró obtener más votación, que no es la que tuvo más votación, que lo presumían como el que ganó con más votación. No, en una lista de 26 presidentes que habían en ese momento llegado a la presidencia por el voto, o sea, por un proceso de votación, Obrador ocupaba el lugar 19 de 26. Quiere decir que 18 otros presidentes habían obtenido mucha más votación que López Obrador. Pero le presumían como el que más votación había tenido. Porque Obrador y Morena se encargan de engañar, y esconder y negar lo que otros logran
Entonces regresamos al punto inicial. López Obrador obtuvo ciertos logros, cierto apoyo del pueblo, porque nunca fue un presidente, fue pésimo su gobierno, el peor de la historia, porque fue el que generó más pobreza, el que tuvo menor crecimiento económico en toda la historia postrevolucionaria de México, el que aumentó la corrupción brutalmente, la delincuencia al máximo, tuvo más de 200,000 asesinatos, pero en corrupción, vamos a ver en corrupción. Bueno, ya lo dije, puso a México entre los 5 países más corruptos. ¿Quién lo dice? Ya dije las instancias, World State Project, Transparencia Internacional, el INEGI en el primer año de gobierno de Obrador y la Auditoría Superior de la Federación. Pero Obrador, ¿qué hacía? Como un loquito, sacaba un pañuelito. ¿Por qué es un loquito? Ya no hay corrupción. Qué fácil es usar un abuso de tiempo en una comunicación nacional, gastando en cantidades enormes de dinero, diciendo mentiras de loco. Cuando se daban las corrupción, Segalmex, el INDEP, Notimex, Ana Guevara, Sober Robledo, Carlos Lomelí, el hijo de Bartlett, Laida Sansores, todo era corrupción, todo era corrupción. Diciendo que no había corrupción. Bueno, decía, bueno, ¿en dónde vive? Es un esquizofrénico, pero más que esquizofrénico, es un ser maligno, Obrador. Obrador, cuando estaba en la pubertad, asesinó a su hermano, que el tío, el papá de Adán Augusto López, al primo que puso como secretario de Gobernación, es el que, haciendo todas las influencias y trampas, hizo pasar que fue un accidente. Asesinó a su hermano. Hay todas las pruebas y lo pueden ver en libros como el de La Victoria, lo pueden ver en libros donde dicen claramente que fue un asesinato de López Obrador a su hermano. Le dio un balazo en la frente. ¿Cómo es posible que digan que en el accidente se cayó la pistola y le dio un balazo? Si el balazo no entró por aquí, entró por acá. Es una mentira ridícula. Pero los políticos esconden todo y tienen el poder para modificar todos los datos que hay en los ministerios públicos y en las universidades, porque además Obrador fue pésimo estudiante, no obtuvo ni el 8 de calificación, terminó después de 14 años su supuesta licenciatura de Ciencias Políticas, que ni siquiera iba a estudiar, era un porro declarado, y que se plagió su tesis. Tanto se criticó que la plagio de tesis, se plagió su tesis. Y los libros que dice que escribió, no los escribió él, ya lo reconoció. Se los escribía, les daba el tema, le escribía en el libro, él ponía 2 o 3 palabras y ya lo ponía a su nombre. Los libros que escribió, no, 2 o 3 escribió. Pero de los que tantos que hizo, no lo escribió él, porque es un corrupto, plagió su tesis. Fue pésimo estudiante. Reprobó muchas materias, sobre todo de economía. ¿Cómo va a hablar de economía si ni siquiera aprobó esa materia? Después, antes de ser político, como trabajador, trabajaba en 2 lugares. En uno cobraba sin ir a trabajar. Es corruptísimo, Obrador. Pero no solamente eso. Además, se estaba casada con una mujer, Berta. Luego, cuando todavía no se divorciaba, andaba con otra. No digo nombres. Tan inmoral que ya en la presidencia, estando casado con Beatriz Müller, una mujer joven del país a la que le dio hueso, dijo claramente que el hijo que tenía era de López Obrador. Ya Obrador, un viejo decrépito, con una mujer joven a la que le dio un puesto, obviamente un cargo político y dinero. Son el más inmoral que hay. Fue declarado en el año 2022 el tirano mundial 2022. ¿Qué quiere decir el tirano mundial? Quiere decir el peor de todos los tiranos del mundo. Porque toda su vida Obrador se dedicó a destruir a todo. Cuando llegó a la presidencia, destruyó todo lo que pudo.
el aeropuerto en Texcoco, que estaba ya con premio internacional de arquitectura, que tenía más de 20 años el estudio de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Estudios serios. ¿Y qué dijo Obrador? Que había corrupción. Que la misma Sheinbaum demostró que era mentira, que no la quitaron por corrupción, pero Obrador dijo que por corrupción. Entonces, destruyó el aeropuerto, destruyó la reforma educativa que había puesto Peña Nieto. México era un país en progreso antes de que llegara Obrador, era un país en mejoría. México ya había sido con López Portillo, fíjense bien, la economía número 9 del mundo. Y con Vicente Fox llegó a ser por momentos la economía número 8 del mundo. Lo mejor. Y México venía con leyes, la creación de gran cantidad de instituciones serias, legales, democráticas. La cantidad de logros que tenía México venía en ascenso, se acercaba a ser ya de los mejores países del mundo. Llega Obrador con una política vengativa, porque como perdió 2 veces en la presidencia y 2 veces en Tabasco, que argumentó un fraude que nunca hubo, que nunca tuvo fraudes, perdió 4 veces. Traía ese rencor, de por sí es venenoso y rencoroso y vengativo y un enfermo mental. Vino y llegó a destruir todo lo que hicieron los gobiernos anteriores. La reforma educativa, que era excelente, que iba a poner a México en un nivel educativo mucho mejor. El aeropuerto en Texcoco que iba a poner a México, iba a ser de los 5 mejores aeropuertos de México para entrar a la economía, al país número 5 en turismo, ganándole a Indonesia. Pero lo destruyó. Ahora es muy mal en turismo. El Seguro Popular, que era excelente, reconocido y premiado internacionalmente, que puso Vicente Fox para darle atención médica a toda la gente de México, los que no tenían servicios médicos. La destruyó, creó el INSABI, que fue un fracaso total, y ahora crea un IMSS Bienestar que no tiene medicamentos, es una cosa horrible lo que está pasando en México. Destruyó el medio ambiente haciendo un tren que le costó 4 veces más caro, con dinero del pueblo, no de él. 4 veces más caro. Bueno, 4 veces, o sea, 3 veces más caro. Una refinería que es la más cara del mundo, de 2 Bocas. Tiró el aeropuerto en Texcoco, hizo un aeropuerto muy chafa. Qué bonito, pues toda obra última pues debe ser más bonita, pues es normal. Pero con 14 o 15, 20 salidas de puertas, algo así, cuando el de Texcoco tenía 4 veces más. Una cosa horrible. Pero, como dije al principio, regreso al principio, con un discurso diario, mentiroso, no fue un presidente, fue un comerciante de la política que con todo el dinero del erario público y con un delincuente terrible, metiéndose en el proceso electoral los procesos electorales que hubo en México en su periodo presidencial, hizo que se robaran las gubernaturas todos los de Morena. Como delincuente electoral, tiene más de 100 acusaciones de delitos electorales avalados por el mismo Tribunal Electoral, que él puso finalmente a una Mónica Soto y a un INE, una Guadalupe Tadei, corruptísimas obradoristas, que validaron todos los fraudes electorales que se hicieron en México con Obrador. Obrador, como delincuente electoral, hizo que se robaran todo. Obrador nunca ha ganado nada, ni Morena ni Obrador. Nada han ganado, todo ha sido robos, corrupción, porque Obrador es un delincuente que cuando perdió en el 2006, porque sí perdió, se autonombró presidente de México. ¿Qué es eso? Es como un tipejo que concursa para la política y pierde y se nombra presidente. Es un delincuente. Y lo peor, es el mayor asesino de México. En el COVID, la Organización Mundial de la Salud, óiganlo bien, la Organización Mundial de la Salud, no el PAN, ni el PRI, ni los periodistas, dijo que México fue de los peores en el manejo del COVID. ¿Por qué?
por muchas cosas. Una, México fue el primer lugar mundial en personal médico muerto en el COVID, porque Obrador no les dio los insumos necesarios a los médicos para que se protegieran. Primer lugar mundial, ya con eso era el peor, México y Obrador. Pero fue el tercer lugar mundial de gente muerta en el COVID, según la Organización de la Salud, en un momento dado. Después siguió cuando la pandemia ya estaba en sus últimas, ya tal vez México bajó al quinto, sexto lugar, pero en su momento álgido fue el tercer lugar mundial de gente muerta. 806,000 muertos por COVID, que el mentiroso gobierno de Obrador dijo que eran 300,000, 400,000. Falso. Estudios de la UNAM demuestran, de investigadores demuestran que fueron 804,000, 806,000 muertos, de los cuales mínimamente 300,000 fueron culpa directa de Obrador, los políticas. Claro, el COVID era terrible, pero Obrador metió a México entre los que peores en el manejo del COVID. En las vacunas, pésimo. ¿Y saben qué hizo Obrador y Morena? Cuando vinieron las elecciones del 2021, las intermedias, que Obrador y Morena eran humanitarios, que estaban poniéndole vacunas a la gente para que no muriera de COVID. Cuando todo el mundo estaba poniendo vacunas, todo el mundo. Y México fue de los peores en el proceso de vacunación, pero Morena, con ese spot de que Obrador y Morena eran humanitarios poniéndole vacunación a la gente por el COVID, tan farsantes son que hacían eso. Pero el discurso de Obrador, siempre que es de lo mejor, que son los mejores, pura mentira. Y tiró Obrador el dinero a lo bruto, para poder seguir dando pensiones que ya no se van a poder dar, porque le dejó a Claudio Sheinbaum un país en ruinas, pero Sheinbaum con su discurso igual que Obrador, diciendo todas las mentiras, ocultando toda la porquería y fracaso que hay, con sonrisita la más farsante que se le ve a Sheinbaum, diciendo mentiras. El pueblo sigue idiotizado. Destruyó el medio ambiente. Dijo Obrador, es tan mentiroso que para hacer el Tren Maya no se iba a cortar un árbol. Y se cortaron entre 7 y 10 millones de árboles. Tan enfermo mental está Obrador, tan psicópata, para decir que para construir un tren que va a pasar en medio de la selva no se va a cortar un árbol. Bueno, eso es ser un loco. Bueno, pero los idiotizados obradoristas no entienden. Lo están escuchando porque seguramente cuando dijo Obrador estaba mal, ya no escuchaban. Pero si alguno tiene todavía un poquito de materia gris y está escuchando, Obrador, al haber dicho eso, dice que es un enfermo mental. Destruyó el medio ambiente. La salud es pésima. La educación, lo más grave. Quitó la reforma educativa de Peña Nieto, que era excelente. Y creó unos libros de educación gratuita, una verdadera idiotización a la gente, reduciendo la ciencia a su mínima expresión, a lo mínimo, y ampliando libros de idiotización ideologizante, comunistoide. Es una porquería. Obrador no fue un gobernante, fue un comerciante de la política que fue puro discurso. Fracasó, aumentó la pobreza, aumentó la delincuencia, aumentó la corrupción, aumentó la impunidad, aumentó la inflación, aumentó el desempleo, aumentó el déficit económico, destruyó el medio ambiente, destruyó la atención a la salud, destruyó la educación, se creó conflictos con todos, con la iglesia, con la empresa, con los periodistas, por los cuales fue considerado el dictador de América, con España, con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con los que rompió relaciones, con Argentina, con Guatemala, con Suiza, con Ucrania, con Israel, apoyando a los terroristas,
con Canadá en un momento dado y con Estados Unidos. Siempre dio a Estados Unidos porque Estados Unidos es mejor. Pero los enfermos mentales no aceptan que haya gente mejor en algo. Entonces le tenía un odio terrible a Estados Unidos y siempre decía que los gobiernos anteriores de México eran vendepatrias. No, lo que pasa es que en México actual, el mundo actual es globalizado, es mundial. Cerrarse a un concepto de soberanía ridículo es aislar al país del mundo, es llevarlo al primitivismo, porque Obrador es enemigo de la ciencia y la tecnología. Llevó a México a una actitud de que las relaciones internacionales todos eran los malos. ¿Y qué pasó? El TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de México con América, con el Canadá y Estados Unidos, que lo hizo el PRI, es lo que ha salvado a México de la desgracia de la economía que hizo López Obrador. Y por eso no le han puesto aranceles a México por el TEMEC, que se llama TEMEC ahora el TELECAN, que gracias al PRI es el mayor logro económico en la historia de México. Pero Claudia Sheinbaum era de un país que trate de componer, pero sin decir todas las desgracias los fracasos que hizo Obrador, que Sheinbaum tiene los mismos fracasos, pero en parte derivado de lo que le dejó Obrador. Pero no lo dice, dice lo contrario, porque son mentirosos, son psicópatas. Bueno, concluyendo, Obrador y Morena no son un gobierno, son una empresa publicitaria para comprar votos y aplausos y destruir a los que no son ellos, porque son terriblemente malignos. Obrador es el anticristo, hablando de simbolismo, porque el anticristo, porque su nombre, porque tiene la clave del 666. Primero, su nombre tiene 24 letras, su nombre completo, y reducido 2 más 4 da 6. Su fecha de nacimiento es 13 del mes 11 de noviembre, 13 de noviembre de 1953. Si ponemos el 13, 1, 3, el mes 11, 1, 1, el 1953, 1, 9, 5, 3, lo sumamos, nos da 24. Y nuevamente 2 más 4 da 6. Y fundó un partido que es una pandilla de delincuentes, psicópatas, así los hizo él, pero de por sí así eran, que tiene 6 letras, se llama Morena. Entonces, 6 letras de Morena, eso es 666, pero además su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, le pusieron Manuel Andrés, que él se cambió a Andrés Manuel. Al ser Manuel Andrés López Obrador, es M-A-L-O, es el malo, es el anticristo, asesino, es el mayor asesino de México, mayor asesino por empoderar a las bandas del crimen organizado. Todo México está dominado por los delincuentes, porque él es aliado de los delincuentes y los dictadores, los peores dictadores que el mundo aborrece, como Maduro, Daniel Ortega, Canel, hasta Lula da Silva, Evo Morales. Para Obrador es aliado de ellos, los trajo al desfile. Bueno, es una cosa horrible, porque él es el líder de los dictadores, de los narcodictadores, que se empoderó a la delincuencia en todo México y que se encontró lo peor que puede pasar. Los campos de exterminio que hizo López Obrador en alianza con los delincuentes, peor que Hitler, peor que los nazis, donde se encontró un terreno en Teuchitlán, donde se encontraron que era un campo de exterminio, que Sheinbaum lo negó, como siempre, todo va a negar, donde se encontraron huesos quemados, credenciales enterradas, zapatos, pedazos de ropa. ¿Qué quiere decir? Que ahí los mataban. Los desaparecidos que aumentaron, ahí los echaban, no los encontraban, ahí estaban, pero no en un campo de exterminio en Teuchitlán. Se han encontrado cientos en todo el país, con lo cual pone a López Obrador como el peor dictador, el peor asesino de la humanidad en el mundo occidental, porque los musulmanes son los peores, pero en el mundo occidental, en el mundo no musulmán,
Obrador es el peor asesino de México. Por muertes por falta de medicamentos, por muertes en el COVID, por muertes por la delincuencia, por asesinatos que se hizo, los delincuentes hicieron, aliados a Obrador, de candidatos de la oposición, de periodistas. El mayor asesino de México en la historia de México. López Obrador, pero ¿cómo terminó? Con un 55% de aprobación. ¿Por qué? Porque gastó el dinero del erario público para robarse todas las candidaturas, para robarse todos los cargos, para engañar al pueblo y los tiene idiotizados. Si tú eres Obrador y sigues creyendo en él, te van a quitar tu pensión, y además te van a quitar tu libertad de estudiar lo que quieras, de trabajar en lo que quieras, de viajar a donde quieras, de tener la creencia religiosa que quieras, porque Obrador es enemigo de Cristo, igual que Claudia Sheinbaum, que es atea, que ni siquiera es mexicana, que se robó la presidencia descaradamente, porque te van a quitar tu propiedad, tus negocios, tu propiedad privada, porque el comunismo y una narcodictadura asesina, comunistoide como la que puso Obrador y ahora siguió Morena, que se concretó, Claudia, con la destrucción del Poder Judicial, con la reforma al Poder Judicial, fue la peor aberración en la historia de la humanidad. Entró a la narcodictadura, a la tiranía asesina, comunistoide, de psicópatas y enfermos mentales como López Obrador, el anticristo, Claudia Sheinbaum, una seguidora del engendro del demoníaco, y puros gobernadores y funcionarios que se les han demostrado la mayor corrupción en la historia del mundo, en un país que es México, todos buscados por la DEA, porque están llevando la droga a Estados Unidos. Obrador creó la peor crisis migratoria, y la DEA y Donald Trump, al que tanto critican, está demostrando que México con Obrador fue la peor porquería humana, el mayor delincuente, el mayor corrupto, el mayor tirano que ha tenido la humanidad, López Obrador. Gracias.